El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Bueno, yo voy a ser concreta, pero les voy a leer mi texto porque luego me voy por la rama. Entonces, creo que en este momento de la vida política de nuestro país es imprescindible dimensionar la posición o las posiciones de las instituciones como los archivos públicos en la construcción de políticas de memoria y en los usos sociales de la información que está a su resguardo. En un ánimo propositivo, mi intervención está limitada por mi experiencia como docente e investigadora y se concentra en dos cuestiones. Primero, poner a su consideración este momento contextualizado por la puesta en marcha de la Ley General de Archivos recientemente como un periodo de transición. Y segundo, apuntar algunos elementos que creo son fundamentales para la construcción de una cultura del archivo como bien social y que resultan imprescindibles para la conversación sobre nuestra memoria colectiva. Primeramente, una recapitulación breve. Desde 2002, año en que el Archivo General de la Nación obtuvo en resguardo los acervos de la Dirección Federal de Seguridad, ya citados en el comentario anterior, y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, tanto las víctimas, los colectivos por los derechos humanos y académicos especializados en historia reciente iniciaron una discusión pública sobre la necesidad del archivo como un espacio de oportunidades para el reconocimiento de delitos contra personas vinculadas especialmente a eventos políticos. Aún con la instalación de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del pasado y la publicación de su informe polémico, pero muy ilustrativo de lo que podemos encontrar en los archivos, la apertura total de los acervos estuvo delimitada por discusiones administrativas y burocráticas que buscaron restringir el acceso a la información, pero hacia 2012 y 2013 vimos un cambio, vimos mayor apertura en los acervos de la GN, gracias, no sé si gracias, a la ley federal que lo definió como, cito, fuente de acceso público, encargado de divulgar la memoria documental institucional, estimular el uso y aprovechamiento social de la documentación y difundir su acervo e instrumentos de consulta. Cierro la cita. Aunque 2 años después, en 2015, vimos otra vez la restricción de su carácter histórico, por lo que de nuevo se cerraron los acervos y solo empezamos a consultar las versiones públicas. Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información en 2014, de nuevo activistas, instituciones públicas y privadas apelaron por la aprobación de una ley general de archivos que armonizara con esto. Para ello se realizaron decenas de foros de discusión en las que se señalaron las falencias en cuestión de documentación accesible. También se debatió sobre los plazos de transferencia, la especificidad de los acervos históricos y la labor estratégica de los especialistas que se harían cargo de los procesos de valoración. Con esto detrás, en 2018 se concretó la Ley General de Archivos para echarse a andar a mediados del 2019. En estos años, además de ponerse en marcha la ley y establecer las estrategias de modificación de acceso a los acervos, nos encontramos en un periodo político que se define como promotor de la memoria histórica nacional y que propuso desde su inicio desclasificar de forma inmediata acervos como el del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN, justo para dar salida a la necesidad de información sobre crímenes, violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por autoridades. Es por esos antecedentes que reconozco este periodo que estamos viviendo como uno de transición, ya que si bien tenemos la necesidad urgente de marcar distancia en términos políticos con los gobiernos anteriores, también se está en la disyuntiva de ser gobierno y necesitar a los archivos como dispositivos hegemónicos de gobernabilidad. Los archivos empiezan una transformación desde los cimientos. Podemos identificar al menos 4 dimensiones que creo que son de largo aliento y requieren la participación de diversas instancias para concretarse. Primero, la creación de legislaciones específicas locales y la integración en términos de procesos y reglamentos al Sistema Nacional de Archivos, y esto lo vemos muchísimo más en los archivos municipales, locales, regionales. 2, la evaluación de sus acervos para armonizar sus mecanismos de accesibilidad con los de las otras instancias que están colaborando.
cuestión que implica la necesidad de recursos económicos y humanos especializados, que creo que ese es uno de los mayores problemas actuales. Y tercero, una reeducación de todos aquellos sujetos involucrados, conocidos como los sujetos obligados, en la definición de los distintos archivos como instituciones que son patrimonio de una sociedad democrática. 4, la delimitación de las características que definan cuándo la documentación histórica es considerada de interés público para el conocimiento de la historia nacional, haciendo referencia al artículo que acaba de mencionar Camilo. Como podemos ver, en estas pinceladas reconocemos que estamos en los inicios de la construcción de ese sistema nacional de archivos que tendría que concretarse en el acceso irrestricto a la información y que además promueva al archivo como una figura fundamental de la vida social, insisto, democrática. Pero en medio de la armonización están los usuarios, activistas, víctimas, académicos, quienes exigen que después de décadas de indecisiones administrativas, por fin se puedan consultar los distintos acervos, a veces negados y otras veces cerrados a su segunda consulta. Lo que intento esbozar es que este momento de tránsito en un país que se negó sistemáticamente a las políticas de memoria, tenemos que establecer mecanismos de negociación entre activistas, académicos y representantes de los archivos para construir posibilidades a pesar de las limitaciones de orden técnico. Como segundo punto, por una cultura del archivo como bien social. Desde distintas perspectivas suele verse al archivo como una institución mecánica a la que se acude solo para retirar documentación. Por ello creo que un primer paso para el diálogo es empezar a construir una cultura del archivo como bien social que nos permita reconocerlo como parte de nuestro patrimonio y que reconozca sus funciones como un dispositivo bisagra entre la información estatal y la sociedad a la que se debe. Los archivos, creo que es un consenso, son un espacio fundamental para el conocimiento de la verdad. Y si bien en México el tema principal es y debe ser el reconocimiento de la violación a los derechos humanos, hay otras temáticas subsidiarias y secundarias que forman parte de los acervos documentales que hasta ahora se dificulta su acceso. En los últimos años, a pesar de las restricciones, hemos visto la estimulación de la investigación histórica, que además de conocer e indagar sobre las víctimas y sus procesos, también se han interesado por registrar al sistema político que promovió esta información, a los seres humanos que estuvieron en la producción de esta información para contribuir de manera inmediata a la discusión sobre nuestro pasado reciente. Por solo mencionar algunos casos, está la importante investigación que se acaba de defender del maestro Josué Mota, de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha trabajado con pedacería de información en el AGN, a partir de la que buscó reconocer a los agentes de gobernación que actuaron durante la década de los 60, en el 60 en el seguimiento de los movimientos estudiantiles. Por otro lado, una investigación en curso de Bruno Egante, quien a través de documentos de la Dirección Federal de Seguridad han podido encontrar la discrecionalidad del uso de la fuerza de la Policía de la Ciudad de México en las manifestaciones públicas, a quien sí y a quien no se va a reprimir. Por supuesto, trabajos emblemáticos como el de Camilo Vicente, quien está con nosotros, sobre la desaparición forzada en México. El acceso a esta información resulta no solo valioso, sino necesario porque nos permite comprender distintas dimensiones y escalas de los conflictos que se vivieron y viven en nuestros espacios sociales. Por otro lado, también están aquellos archivos regionales de los que solemos olvidarnos, aunque en muchos casos tienen personal profesional a su cargo, siguen reteniendo, negando información de forma discrecional, dependiendo de si consideran que las temáticas son sensibles o en verdad se constituyen en procesos de interés nacional. En mi caso, bueno, tengo dos referencias sobre distintos temas en los que me dicen que hay información, pero a la que no puedo acceder. Y luego me dicen que esa información no existe en el caso de archivos en el norte del país. No voy a develar aquí. Pero bueno, la imposibilidad de acceder a a cientos de fojas que han sido publicadas también en prensa nacional sobre la organización política de estudiantes. Nosotros vemos que han estado disponibles y que ahora no podemos acceder a ellos. Como lo he dicho, si bien nos enfocamos más en el principal factor de exigencia para la apertura de los archivos, especialmente los históricos, también hay diversas temáticas que serían accesibles si dentro de poco tenemos la constitución de un sistema nacional de archivos. El acceso a la historia política de las universidades es uno que a mí me ha interesado
pero que además daría lugar a heterogeneizar narrativas sobre nuestra historia. La apertura de archivos, la consolidación de procesos administrativos y de consulta abre también la posibilidad de escribir y apuntalar narrativas descentralizantes y diversas que visibilizan actores colectivos y sujetos fundamentales para el pasado y el presente de nuestro país. Es por ello que pensar en una política de memoria específicamente sobre derechos humanos o para la construcción de una historia política de nuestro país, es decir, construir un proyecto con el objetivo de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos o importantes para con ellos modelar la memoria pública para la construcción de unidad colectiva, nos interpela al diálogo para definir los ejes de los dos lados, ¿no? A partir de los que debería consolidarse y con ello posicionar a los archivos como punto de partida para los mismos. Para cerrar, creo, no sé cómo voy de tiempo, en esta fecha significativa, ¿no? El 23 de septiembre para los movimientos sociales, para las instituciones educativas y en este momento de discusión pública sobre el lugar de los académicos en la construcción de las instituciones, considero que es un buen periodo para generar una reflexión colectiva sobre el lugar de los archivos en la construcción de nuestra memoria colectiva, pero también de apelar por la consolidación de un sentido común que los ubique como espacios de conocimiento sobre los que nos constituyen como una sociedad democrática en el presente, como lo vemos por lo menos como política en Sudamérica. Es indispensable la conversación entre aquellos que viven el archivo con aquellos que buscan acceder a la información que se resguarda ahí. Esto deviene o devendría en un proceso complejo y de largo aliento que implica la construcción colectiva de una cultura social del archivo. Como he tratado de argumentar, estamos en un periodo de transición que nos obliga a reflexionar, por un lado, que los archivos deben refundarse a partir de nueva reglamentación, pero eso no se hace solo con buena voluntad. Requiere de bastante tiempo, de recursos, de infraestructura, de una transformación de los valores que representan, la reeducación de quienes constituyen humanamente los acervos, así como de una adaptación de las leyes de datos personales, entre otras cuestiones que permitirán el objetivo primario de que todos los acervos estén preservados y que su consulta sea abierta. Para ello se requieren, pues, como lo han señalado varias organizaciones y colectivos, mayor presupuesto para las instituciones públicas. Por otro lado, teniendo en consideración las complejidades de echar a andar este nuevo modelo de archivos, tanto las víctimas como los colectivos y los académicos también deben ser considerados como sujetos que son afectados por este momento de transición. Se hace necesaria una comunicación más abierta y clara sobre las limitaciones que existen para la consulta, para la desclasificación y para el acceso a la documentación que hasta hace pocos años estaba concedida a discreción dependiendo de los criterios de autoridad. Tanto los archivos estatales como los federales conocemos a través de publicaciones el acceso discrecional a los acervos públicos que parecen reservados para unos pocos. En este momento también ha dado como resultado, este momento de transición, la creación de acervos digitales como el proyecto Midas, Memórica, la colección M68 y ha incentivado la solidaridad entre investigadores que empiezan a colectivizar sus materiales. Pero en un momento de transición también se requieren algunas concesiones. Estamos en buen momento para que en este periodo que he mencionado dé como resultado la construcción de una red de archivos que se elaboren como patrimonio social, como institución que salvaguarde los principios de verdad, reparación y justicia en un estado como el nuestro que requiere urgentemente conocer su historia reciente. Muchas gracias. Sobre cómo ver al archivo también desde otra perspectiva. Dice hay que plantearnos teóricamente qué es el archivo y creo que a veces corremos el riesgo de cómo damos a conocer los archivos de pensar que ahí adentro está la verdad, ¿no? O sea, muy decimonónica nuestra visión sobre eso, o sea, y no, o sea, ahí hay elementos que nos permiten, ¿no? Llevar procesos, ir identificando trayectorias de sujetos, de instituciones, etcétera, y creo que eso hay que también ponerlo, es algo que tenemos que dialogar y socializar, ¿no? O sea, no es que vamos a ir y esto les pasa hasta a los investigadores, ¿no?
vamos a a la DFS, bueno, a la Galería 1, vamos y tal, y lo que encontramos ahí es lo que pasó, ¿no? O sea, el presidente era un comunista, por ejemplo, ¿no? El presidente actual era un comunista en sus tiempos. O sea, no, pues, ¿no? Entonces, hay esa crítica, ¿no? A la que nos avientan Laura Moreno en sus primeros trabajos, la doctora Moreno en sus primeros trabajos sobre la de HIPS, por ejemplo, de ser muy críticos también con la información que tenemos ahí, creo que es muy relevante socialmente, ¿no? Por eso, por eso mi idea del punto que ponía conversaciones también, ¿no? ¿Para qué nos sirve el archivo? ¿Cómo poner el archivo públicamente y verlo como un bien social? Muchas gracias.